Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos. He preparado el cartelillo porque así sabemos todos que hoy vamos a hablar de fotografía de otoño. Y bueno, tampoco es que yo sea muy dicho con el tema directos, pero bueno, sobre todo la idea era hablar un poco sobre el tema y que me hicierais preguntas y yo respondía, ¿no? Más que daos aquí un sermón de fotografía. Y bueno, para los que no me conozcáis, a ver que me he preparado algunas notas, que no quería que se me olvidara nada. ¿Sí? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ya vais entrando. Hola. Hay algunos que os conozco, pero otros no os conozco, no os asocio con el nombre que tenéis en Instagram. Así que si me hacéis una pregunta, pues en vez de, qué sé yo, algún nombre raro, pues si me ponéis vuestro nombre quizás os asocie, ¿vale? Pues bueno, como sé que algunos me conocéis y otros quizás pues no me conocéis de nada o acabéis de empezar a seguir, pues bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Eduardo Blanco y yo me dedico a la fotografía de naturaleza y viajes profesionalmente desde hace 15 años y además de diferentes proyectos, pues publico con diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana me he dejado aquí preparado para enseñaros, además todavía lo podéis ver, en El País Semanal, sabéis que hace un suplemento todas las semanas, pues han hecho un reportaje sobre un proyecto que es el último que estoy fotografiando últimamente, que se llama 1 kilómetro de biodiversidad. Y aquí lo que he hecho es simplemente fotografiar cerca de lo que encuentro en mi huerto. Y esto pues en otoño también sigo haciendo fotos, ¿vale? Entonces, al igual que este proyecto, que llevo un par de años con él, pues hay otro que me he dejado también por aquí preparado para enseñaros, que es, al final terminó siendo este libro que se llama Bardenas Reales en busca de la luz. Y este lugar que tengo tan cercano, el Parque Natural de Bardenas Reales, pues aquí he estado fotografiando durante 20 años. Entonces, bueno, algunos proyectos son de corto recorrido y otros, pues como veis, son de recorrido pues muy largo. Bueno, lo primero, además de este tipo de publicaciones, pues también hago formación. Entonces, desde hace 15 años, pues llevo haciendo cursos de otoño y ahora entramos en esta época en la que hay varios. Entonces, por enumerados los que tengo convocados siguientes, teníamos en Irati dos, que el primero es el fin de semana del 22, 23 y 24 de octubre, que aquí ha habido al final dos personas que han caído de la lista, así que si alguien quiere todavía quedan dos plazas. Luego tengo también 24, 25 y 26 de octubre, que se está completo, pero bueno, si alguien está muy interesado en venir aquí y en estas fechas, pues me podéis escribir y bueno, pues estáis en lista de espera, pero si alguien falla, pues podéis entrar vosotros. Luego también tengo el curso en la Sierra de Urbaso, el Nacedero de Urederra, que también es un destino para otoño que suele gustar muchísimo. Aquí quedan también dos plazas. Estos tres primeros serán en Navarra, Irati y Sierra Urbasa. Y luego tengo en Barcelona el Parque Natural del Montseny, que este es un poco especial, es un curso de un solo día y hacemos fotografía un poco creativa. ¿Vale? No serían las típicas fotos de otoño, sino perdón, que buscamos en el mismo lugar hacer dos tipos de fotos, ¿vale? Entonces suelo hacer un recorrido con fotos, dijéramos, normales y luego en este mismo lugar, como simplemente cambiando la visión que nosotros aportamos a la fotografía, cómo podemos conseguir imágenes tan diferentes a esa primera vuelta, ¿no? Entonces, eh, me pregunta por ahí Luis Miguel Isa. Mira, en mi web www.sbmfoto.com están los cursos. Ahí ves la web, ¿no? sbmfoto.com. Pues ahí entráis en cursos y viajes y ahí están todos los cursos y viajes que tengo convocados próximamente, en los próximos 4 años. Luego haré otra tanda y iré poniendo los de invierno y así, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, cositas que me he preparado para ir contando. Por ejemplo, una de las cosas quizás, una duda, ¿no? ¿Cuándo empieza el otoño? Pues el otoño, lo que es el cambio de hojas, que es lo que el fotógrafo igual asocia más al otoño, pues sería una cosa y otra es cuando empieza oficialmente el otoño, ¿no? Entonces, meteorológicamente se dice el equinoccio, o sea, cuando el día y la noche duran lo mismo, por eso de equinoccio, ¿vale? Que ocupan o duran igual. Pues esto este año ha sido el 22 de septiembre. Algunos años será el 21, otros el 22, ¿vale? Puede ir cambiando.
no siempre es exactamente lo mismo y a veces pues te dice el 21 de septiembre a las 8 horas de la tarde, ¿no? Bueno, esto sin más, simplemente suele ser siempre 21 o 22, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, el día empieza a durar menos que la noche. Esto hace que muchos de los árboles empiecen a tener menos horas de luz. Sabéis que la mayoría de los árboles lo que hacen es, a través de sus hojas, a través de la clorofila, pues cogen la energía del sol y la transforman en energía que ellos usan, además de los minerales y del agua que encuentran en el suelo, ¿no? Entonces esto, como va a ir bajando, va a haber cada vez menos cantidad de luz. Lo que va a pasar es que algunas plantas, su estrategia va a ser, bueno, pues voy a tirar la hoja para pasar el invierno en el que no van a trabajar mucho, entonces tiro la hoja, yo me quedo durmiendo y en la primavera siguiente volveré a retomar, ¿no?, la actividad. Entonces, aquí en este tirar la hoja o caída de hoja, como lo queramos llamar, pues lo que va a ocurrir es que va a haber unos cambios de color, ¿vale? Y eso pues para el fotógrafo pues le encanta. Entonces, ¿cuándo empieza el otoño que a nosotros nos gusta? Pues dependerá de la altitud, de la latitud y del lugar del mundo donde nos encontremos. Por ejemplo, como curiosidad, hubo un año que hicimos el viaje fotográfico a Alaska en otoño, que es a primeros de septiembre, o sea, fijaos, ahí el otoño es mucho más temprano que aquí en la península ibérica. Entonces, primeros de septiembre, que llegué aquí y ya empezaba un poco el otoño en la península ibérica, ¿vale? Entonces, ¿cómo empezaría? Pues seguramente los primeros cambios de color lo encontraré, si, dijéramos de forma natural, porque es su ciclo. Luego os hablaré por qué algunos árboles también pues tiran la hoja. Entonces, en su ciclo natural empezaría en altitud, en zonas muy frías de Pirineo, pues por ejemplo a 1700, 1800 metros, donde llegan los árboles de hoja caduca más altos, que normalmente suele ser hayedo, quizás algún serbal de los cazadores o así, ¿vale? Entonces aquí pues suele ser mitad hacia 18 o 20 de octubre, por ahí sería una buena época, por ejemplo, pues para ir a estos lugares. ¿Vale? Todos los años esto puede variar un poquito por adelante, un poquito por atrás, y ya os diré también algunas de esas cosas por las que a veces pues el otoño se adelanta o se retrasa, ¿vale? Entonces, de estos hayedos de alta montaña, pues por ejemplo en Ordesa o Irati o bueno, cualquier sitio del Pirineo, de estos valles que en algunos sitios además tenemos hayedo abetal, con lo que dijéramos que el hayedo abetal sería el límite. En algunos sitios ya tendríamos pino negro hasta los 2000, pero bueno, el que encontraríamos con esta opción de que vaya cayendo la hoja sería el hayedo hasta 1800 o así, 1700, 1800. Y esto, conforme van pasando los días, pues ese otoño dijéramos que va bajando por los valles, ¿vale? No es que baje físicamente, sino que vamos a ver cómo las especies pues se van arrojando las hojas y van haciendo este intercambio de hoja verde a colores para luego deshacerse, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues en Prepirineo, pues quizás la época buena puede ser a finales de octubre, primeros de noviembre, ¿vale? Esto, fijaos que puede haber un cambio importante porque en Pirineo, como os he dicho, es un poquito más frío y más alto, mientras que las mismas especies de hayas y robles en la cordillera cantábrica cambian el color bastante más adelante, o sea, igual se pueden llevar 15 días, ¿vale? O sea, no es en toda la península igual, sino que, aunque sea la misma especie, dependiendo de cuál es el clima generalizado que tiene ahí, pues va a ir variando. Bueno, entonces, otra cosilla. ¿Por qué cada año cambia, no? ¿Por qué unas veces es un poquito antes y otra después? No os he dicho, pero me podéis ir haciendo aquí preguntas. Algunos ya me habéis pasado las preguntas a través de email, otros a través de Twitter, también alguno en Instagram o en Facebook, ¿vale? Ahí me podéis escribir aquí las preguntas, ahora hago un repasillo y veo también si hay alguna nueva, ¿vale? Porque yo creo que lo que va a ser interesante, además de lo que he pensado yo contaros, pues que haya alguna cosilla que quizás no haya caído y pueda ayudar a todos, ¿no? Que dependerá de que, primero, que lleguemos al otoño con hoja, porque estamos dando por supuesto que todos los árboles llegan a la época otoñal y todavía tienen la hoja, pero hay algunos años y en algunos lugares donde quizás no haya llegado con hoja, ¿vale? Por ejemplo,
depende de cuánto calor ha hecho en la primavera y el verano, de cuánto ha llovido, porque esto puede generar una cosa que se llama estrés hídrico. O sea que ha tenido un problema ese árbol a la hora de poder generar esa energía a través de las hojas, y como no ha tenido humedad suficiente o ha hecho mucho calor, pues lo que hace es tirar la hoja y dormir antes. Eso que hemos hablado antes, que en invierno como que dormían y descansaban, pues esto lo puede hacer antes. Por ejemplo, os puede pasar que si plantáis un árbol o un arbusto que no corresponde a vuestra región bioclimática en vuestro jardín, pues puede ocurrir que quizás cuando llega julio pues tira las hojas. Por ejemplo, yo tengo en el huerto un avellano. El avellano prefiere sitios pues como muy húmedos, cerca de arroyos o debajo de otros árboles, ¿no? Zonas que va a estar a la sombra y con humedad. Y aquí, como tenemos bastante calor, pues a veces en verano me tira las hojas. No quiere decir que se muera, sino que es su defensa. Entonces, si alguien de Madrid o alguien de Huelva pues planta un haya en su jardín, pues lo normal es que pase esto, ¿no? Que quizás en primavera pues tenga hojas, pero al llegar el verano pues estas hojas se caigan, y es el estrés hídrico, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y esto me ha ocurrido más de una vez, y es que puede haber una plaga que se alimente de hojas y haya defoliado una especie o un montón de especies o casi todo un bosque. Esto, por ejemplo, en Urbasa hubo una zona estos años de atrás que había una mariposa que es la oruga súper bonita, que es naranja y roja y amarilla, y con muchos pelillos, pero se habían comido todas las hojas. Entonces ibas por un tramo de bosque donde no quedaba ninguna. No es que ya hubieran caído, sino que no quedaba ninguna. Entonces, esto puede ocurrir en algunos sitios. También me ha pasado que he encontrado algún bosque mixto donde hay varias especies, que una en concreto pues había perdido las hojas, pues porque seguramente se lo ha comido alguna plaga. Yo aquí he visto en la ribera, por ejemplo, a los fresnos, que hay un insecto también que se come la hoja y lo deja sin hojas. O, por ejemplo, en Irati también me ocurrió que un año justo los cerezos eran los que no tenían hojas, y el resto de las especies, pues sin ningún problema, estaban con la hoja normal, pero al cerezo le había afectado. Entonces, además del el calor y la humedad que ya tiene durante el año, si ha tenido algún tipo de plaga, pues puede ser que nos encontremos sin hoja. Malo sea que nuestro rincón preferido justo haya sido afectado por alguno de estos insectos, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede ocurrir? Y luego ya, una vez que llega el final de verano y empieza el otoño, hay otras cosas que van a ser también muy críticas para que un otoño u otro pues sea más espectacular, ¿vale? Entonces, también es interesante, fijaos que en los últimos años, yo por lo menos he apreciado que los otoños son muy cálidos. Entonces sales con ropa de montaña, luego os voy a hablar también un poco de la indumentaria, pero sales con ropa de montaña igual con una camiseta térmica, joya, a mediodía estás sudando porque dices, pero ¿por qué hace tanto calor, no? Si estamos aquí en un sitio de montaña y estamos igual a 18 o 22 grados a final de octubre. Eso no parece lo normal, pero en los últimos años la verdad es que están siendo muy cálidos, ¿no? Pues esto puede hacer que acelere el cambio de hoja. Daos cuenta que la planta está dejando de mandarle esa energía, esa savia a las hojas. Entonces, si está casi sin energía y de repente empieza mucho calor y mucho viento caliente, lo que va a hacer es que se deseque antes, y en vez de cambiar de color, lo que hace es que se queda marrón, ¿no? Decimos un poco, las hojas se han tostado, ¿no? De tanto calor y, bueno, sobre todo cuando hace viento al sur, pues el bochorno pues suele dejar las hojas bastante feillas. Otra cosa a tener en cuenta es cuánto viento hace en otoño. Eh, Estos días está como muy tranquilo en general en la península, pero a nosotros nos suele ocurrir por esta zona que suele haber bastante cierzo. Entonces, cuando hay cierzo está muy bien porque es cuando pasan todas las grullas y es muy entretenido ver las grullas, pero si está muchos días de cierzo, y sobre todo si sopla muy fuerte, pues esto va a acelerar y va a tirar mucha hoja, ¿no? Entonces, cuando llega el momento en el que las hojas están en el color que queremos, pues igual ya quedan poquitas, ¿vale? Otra cosa interesante a tener en cuenta son las heladas. Cuando hay heladas matutinas, que es normal también los días que está despejado ahora ya en otoño, fijaos que
Estos días ya por las mañanas en muchos lugares está ya como 3 grados, 4 grados, en algunos ya están cerca de cero, Teruel, Soria, Burgos, ahí enseguida tienen las primeras heladas. Pues esto va a hacer también que acelere ese cambio, el que haya, por ejemplo, lluvias fuertes. A mí, para que el otoño sea más uniforme, me gusta pues días nublados, con lluvia suave, ¿vale? Esto, pues el otoño es así como más progresivo, pero si hay una lluvia fuerte o ha habido heladas o ha habido mucho viento, esto vais a ver que se acelera muchísimo el cambio de hoja y a veces las perdemos bastante rápido. Y otra cosa que nos ha ocurrido en los talleres es que nos nieva, ¿no? Por ejemplo, en Irati nos pasó, creo que fue hace 3 años, y en Urederra nos ha pasado ya 2 años, que hay una sorpresa y nos levantamos el domingo por la mañana con nieve. Entonces encontramos el hayedo pues con todas las hojas en otoño y además nevado, ¿no? Entonces es un regalo perfecto para disfrutar todavía más, pero claro, si los árboles tienen hoja y nieva, lo que hace es que va a mantener mucha más cantidad de nieve y esto hace pues o que se caigan las hojas o que se partan las ramas, también ocurre, ¿no? Entonces estas nevadas primeras, cuando todavía no ha tirado la hoja, suele ser un poquillo peligroso para esas ramas más frágiles del árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de fotos vamos a hacer en otoño? Se me han ocurrido unas cuantas aquí a la hora de apuntar cosillas para contaros, pero bueno, seguro que hay alguna más, ¿no? Que no he caído. Lo primero podía ser pues grandes paisajes abiertos, por ejemplo, pues en grandes valles de montaña donde lo que hacemos es fotografiar en amplitud todo lo que tenemos delante, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre que podemos hacer pues grandes picos y el valle que hay abajo, y si tenemos suerte pues quizás haya una niebla en la parte del valle y bueno, pues sería como una típica escena de otoño, ¿no? Si encima tenemos en las cumbres nieve, los valles tenemos todo el cambio de hoja y abajo tenemos una niebla, pues ya perfecto, ¿no? Muchas de las fotos lo que estamos buscando es el interior del bosque, ¿no? Nos gusta que se vea pues un tapiz de hojas en el suelo y todas las ramas bajas de los árboles pues con esas hojas de colores. Fijaos también que el árbol suele ir tirando primero las hojas más altas, que son las que más expuesta tiene, sobre todo pues al viento y a la lluvia o a esas heladas, y las de abajo van cayendo las últimas. Entonces podemos encontrar un tapiz en el suelo con hojas caídas y las ramas de abajo que todavía también tengan hojas de colores, y entonces pues cualquier fotografía en ese ambiente seguro que nos gusta, ¿no? Cuando hablamos de bosques de otoño, casi siempre todo el mundo asocia al haya, ¿no? Como los hayedos, como esos grandes lugares donde disfrutar del otoño. Pero fijaos que el haya, el bosque, los hayedos, son lugares donde prácticamente hay una sola especie, que es el haya, que es la que ocupa todo. Hace mucha sombra, con lo que hay muy poca vegetación por debajo. Casi no vamos a encontrar vegetación arbustiva. Y fijaos que las flores van a salir en primavera antes de que saque la hoja el haya, porque necesita esa luz y el resto del año no la va a tener, ¿vale? Entonces los hayedos está muy bien, pero el color va a ser muy uniforme. Va a tener ese entre moradito, naranja y luego un marrón, ¿no? Cuando se queda así como ya a punto de caerse. Entonces el hayedo en sí sería un poco monótono, y a mí lo que me gusta es que sea un hayedo con otros árboles mixtos. Por ejemplo, me gusta mucho el hayedo abetal, que esto encontramos en Irati. Sería, si vamos caminando por el Pirineo, de oeste hacia el este, sería el primer bosque donde encontraríamos ese hayedo abetal, ¿vale? Otras especies que me gusta que estén intercaladas con el hayedo, pues pueden ser cerezos, pueden ser arces. El arce, por ejemplo, tiene un naranja a fuego que es alucinante, es muy chulo. Más el álamo temblón, que tiene un amarillo también precioso, y además este lo reconoceréis porque nada que hace un poco de viento la hoja empieza como a girar, ¿no? Por eso el nombre de álamo temblón, pues lo podremos ver en zonas húmedas. El álamo también estará en esas zonas húmedas encharcadas. ¿Y qué me ha dejado? Ah, mira, y los robles. El robledal, que puede ser un bosque puro de robledal, que este sí que suele tener más especies de arbustiva o así intercalado, pero a veces cuando termina el hayedo empieza este roble, ¿no? Entonces, yo para mí el bosque ideal sería este bosque mixto de todas estas especies que hemos estado hablando.
Y luego, otra cosa que me gusta mucho sería la fotografía de los sotos, de los grandes sotos o de las choperas. De choperas, pues que podría ser ese árbol cultivado que se pone a veces cerca de los ríos o en zonas donde se puede regar bastante. Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque puedes hacer imágenes un poco diferentes al típico bosque desordenado, dijéramos. Fijaos que es muy difícil fotografiar un bosque por eso mismo, ¿no? Porque está todo como muy enmarañado, muy desordenado, y poner orden a eso a la hora de componer nos suele costar bastante, pero en las choperas, como son todo líneas rectas y tal, te da para hacer otro tipo de imágenes que igual has echado en falta, ¿no? El tener algo más matemático y más progresivo. Entonces, por ejemplo, los sotos de los grandes ríos, por ejemplo, aquí en el Valle del Ebro, pues tenemos grandes ríos como el Ega, el Arga, el Aragón, y luego ya, pues a partir de aquí que se juntan todos y es el Ebro, hay esos grandes sotos, donde además tenemos una especie que es muy importante, que no es demasiado conocida. Dijéramos que todo el mundo conoce el lince, ¿no? Como el mamífero más amenazado de Europa, pero el segundo, que quizás ahora ya es el primero por el número de ejemplares, sería el bisón europeo, y las mejores poblaciones están precisamente aquí en estos bosques de aquí, de esta zona del Valle Medio del Ebro. Y bueno, otra cosa que igual nos gusta mucho hacer en otoño serían esos detalles de setas o, por ejemplo, pues en otoño es muy fácil que encontremos una tela de araña y tenga todo gotitas, ¿no? De esas nieblas matinales, cosillas así, ¿no? Hacer detalles de los musgos, esto nos suele gustar. Luego os explico un poco, pues para este tipo de fotos de seta y así, algunos accesorios que igual nos viene bien. Y luego otra cosa que quizás el fotógrafo de naturaleza como más purista no suele tener en cuenta, pero sería, por ejemplo, pues la fotografía de viñedos, la fotografía de otros árboles frutales. Por ejemplo, el melocotonero tiene unos colores en otoño que es chulísimo, son unos naranjas pero rabiosos, ¿eh? Es un color muy intenso. Entonces, bueno, pues también podríamos hacer fotos de esto. Y entonces, ahora vamos al cómo vestirnos cuando estamos en otoño. Vamos de abajo para arriba, ¿vale? Entonces, lo primero, las botas o zapatillas. En este caso, yo recomiendo llevar botas, ¿vale? Siempre es como, bueno, como es una ruta corta y tal, dices, bueno, aunque sea corta, una bota nos va a sujetar mejor el tobillo, y además en otoño, como muchas veces va a estar medio lloviendo o algo así, pues o ha llovido o hay algo de barro o está encharcado, pues la bota lo que va a hacer es que tengamos el pie seco durante más tiempo, ¿vale? Entonces, entre botas y zapatillas, botas. Es posible, yo suelo ver a gente pues, que le gusta a veces llevar unas botas de pescar o unas botas de regar o un vadeador para meterse por los cursos de agua. Yo con esto tendría cuidado, porque claro, hay algunos lugares que son bastante sensibles. Por ejemplo, el nacedero de Urederra es un sitio donde pisar el cauce, lo que estamos haciendo es degradarlo y va a hacer que se pierda esa capa de material que trae el agua y se va adhiriendo a las superficies, y luego no vamos a ver el agua tan azul. Entonces, los fotógrafos que van haciendo sus fotillos pisando el cauce, pues están destruyendo este lugar, entonces no lo hagáis. ¿Vale? Entonces, sí que es posible que en algunos sitios nos interese pues, meter un poquito el pie en el agua o estar en una zona encharcada, y quizás sea interesante el llevar una bota de agua o algo así, ¿vale? Pero en principio yo el vadeador lo dejaría más para el mar, donde quizás ahí pueda ser más interesante, y en los ríos pues sí hay que meter un poquito, pero no os metáis en mitad del cauce, porque a veces también pues estamos pisando, destruyendo pues la fauna de insectos que están ahí, ¿no? Los tricópteros, las efémeras, todo esto que están criando debajo de esas piedrillas. Bueno, en el pantalón, pues yo recomendaría pues el típico pantalón de montaña, que suele ser no impermeable del todo, pero sí que aguanta un poquito la lluvia, incluso una lluvia continuada, pero al final acaban empapando todos, ¿vale? Si no, no se podrían lavar. Ya ves que luego lo podemos echar a lavar, entonces depende de la cantidad de agua, acabarán empapados, ¿vale? Entonces, aunque llevemos un pantalón de agua, a mí me gusta llevar un pantalón chubasquero, que si se pone a llover muy fuerte, pues me lo pongo por encima. O a veces cuando hace más viento y me está dando más frío, pues lo utilizo como otra capa extra, que lo que hace es pues protegerme un poquito, ¿vale? El tema del cuerpo, pues como os he dicho antes, hay veces que en otoño resulta que te has puesto una camiseta térmica
y hace bastante calor y está sudando, ¿no? A mediodía. Esto puede ocurrir, pero en principio nos interesa eso, ¿no? Llevar una capa, sobre todo por las mañanas, que como os he dicho antes también puede helar, pues que nos dé calor, ¿no? Entonces es mejor siempre el sistema de capas, que ya conocéis, que es llevar varias capas en vez de una gorda, pues una camiseta fina, quizás luego un jersey fino, luego un jersey más gordito, podemos llevar una chaqueta de plumas y luego por si llueve o hace vientos, pues una chaqueta que sea cortavientos y impermeable, ¿no? Pues tipo membrana Gore-Tex o alguna cosa así. Os recuerdo que me podéis ir haciendo preguntas, que veo poquillas ahí y os voy a leer la cartilla luego si no me hacéis preguntas. Bueno, y luego otra cosa interesante puede ser que, como os digo, que algunas mañanas hace bastante frío el llevar un gorro para la cabeza y unos guantes para las manos. Los guantes nos interesan unos guantes finos que podamos mover los diales de la cámara. Hay gente que le gusta estos guantes que tú puedes quitar una parte, ¿no? Y se quedan como los dedos desnudos y para manejar. Esto si hace frío de verdad, al final esos dedos casi que los pierdes, ¿no? Entonces, mejor guantes finos y si no son suficientes podemos llevar otros gordos por encima y cuando vamos a manejar la cámara pues nos lo quitamos, ¿no? Lo manejamos y luego estamos esperando un momento, nos ponemos otra vez el guante gordo y pues seguramente sí que podremos darle al disparador o si no con un mando externo, con un mando de disparador, pues podríamos seguramente, aunque sea el guante muy gordo, seguro que podemos accionar, ¿vale? Otra cosa que nos va a ocurrir es que como llueve, además es una de las preguntas que tengo por ahí, como llueve es posible que el equipo se moje. ¿Qué podemos hacer para que no se moje este equipo cuando llueve en otoño? Pues una de las cosas sería una funda para el equipo, que suele ser una funda de plástico. Las hay como muy profesionales, pero yo suelo recomendar otras que son muy sencillas. ¿Por qué? Porque siempre la vamos a llevar en la mochila. Son de plástico, vienen en un paquete que vienen dos y no sé si cuestan 11 euros o algo así, ¿vale? Entonces una de ellas, como no pesa ni ocupa nada, eh, seguro que la podemos llevar siempre en la mochila y entonces pues el día que llueve, sea verano, otoño, invierno o cuando sea, pues la tendremos ahí, podemos tapar el equipo, ¿vale? Otra cosa que utilizo mucho es un paraguas. Cuando llueve muy fuerte, resulta que cogéis un paraguas lo más grande que encontréis, lo malo los días que hace mucho viento porque te quiere llevar el viento, ¿no? Pero si no, un día normal, pues el paraguas que, claro, al final dices, si tengo el paraguas en una mano, me faltan manos para el equipo. Yo lo que suelo hacer es que me lo meto por aquí adentro, entonces ya dijéramos que se queda sujeto, o con la cincha de la mochila, pues también lo puedes sujetar bastante bien. Y entonces te quedan las dos manos libres y además si pones la cámara en el trípode, pues puedes ajustar bastante bien. Entonces el paraguas os recomiendo mucho para la fotografía de primavera y otoño, porque así tendremos las manos libres para poder activar, ¿vale? Con las fundas a veces, pues depende cómo viene el viento, pues aún así se te moja la lente frontal o los filtros, en cambio con el paraguas tenemos bastante más espacio. Y luego nos interesará seguramente, pues si se ha mojado un poco el equipo, tener una gamuza o una toallita de estas como de camping para poder secar eso. Y luego pues las gotitas, pues quizás ya con un pañito y algún líquido para limpiar los filtros. Pero bueno, en principio, yo siempre lo digo, además, los equipos aguantan mucho más de lo que pensamos y porque caigan cuatro gotas no se va a estropear. Pero bueno, que tengáis en cuenta que tampoco es bueno que esté siempre mojándose el equipo y hay que tener un poquillo de cuidado y secarlo de vez en cuando. Vale, ya que estamos hablando del equipo, bueno, hay gente que la mayoría de las veces pues no utiliza un trípode para hacer sus fotos, pero en el otoño lo que nos suele ocurrir es que tenemos menos luz. Como os he dicho ya, hay menos horas de luz al día, pero es que además si estamos, como hemos hablado también, en el interior de bosques, pues ahí hay menos luz y el trípode nos viene muy bien. Ya sé que ahora muchas cámaras funcionan con ISOs muy altos, podemos disparar con velocidades muy lentas y la fotografía no sale trepidada. Joder, pues yo con mi cámara incluso he disparado un segundo, ¿no? Y puedes hacer hasta el efecto del agua movida, el efecto de seda ese, ¿no? Incluso lo podrías hacer con las cámaras actuales. Pero aún así nos interesa el trípode porque además de que vamos a poder utilizar ISOs más bajos y quizás hacer otro tipo de fotos más creativas, nos va a venir bien porque nos ayuda a componer mejor, a pensar mejor en la toma, en no tener prisas
y bueno, pues hacer ese tipo de imágenes más relajadas y pensándolas mejor, ¿vale? Nos va a interesar quizás un objetivo gran angular. Yo voy por objetivos zoom casi siempre, excepto el macro y alguna cosilla más. Todos los objetivos que uso son objetivos zoom, entonces os recomendaría, por ejemplo, un 16-35, ¿vale? Esto pensando que vuestra cámara es full frame, ¿no? Y esa sería la óptica real que os aconsejo. Si vuestra cámara multiplica por 1,6, pues ese 16-35 no es tal, ¿no? Y entonces necesitaríais pues un 10, pues un 10-20 o algo así, ¿vale? Entonces, un gran angular nos vendrá muy bien porque además son muy interesantes esas fotografías con primeros planos muy cercanos, esas ramas de colores en primer plano o esa piedra en el río, eso nos va a ayudar bastante a componer, ¿vale? Y luego a mí me encanta hacer fotografías de detalles de un bosque o, como os decía, de una rama o algo así, ¿no? Entonces ahí pues quizás el objetivo que más utiliza la gente sería un 70-200, aunque yo prefiero el 100-400, ¿vale? Antes sí que tenía un 70-200, pues la verdad es que no lo utilizaba casi porque el 100-400 me sirve para todo. El último además, el 100-400 de Canon, el 2, que es el que llevo yo, pues ese tiene una calidad bastante buena y además la distancia mínima de enfoque es 0,90, con lo que puedes hacer incluso detalles, ¿no? Casi fotografía macro, cuando no llevas el macro, pues para resolver una planta o algo así, pues me viene bien. Y luego, pues en otoño, al igual que en primavera, sí que utilizo mucho pues, el llevar un objetivo macro, ¿vale? Pues suelo llevar el 100 macro y bueno, pues aquí para algunas fotografías, por ejemplo, como las fotografías de setas y de este tipo, pues quizá nos venga bien algunos accesorios, un reflector, que lo que haríamos simplemente es, pues si tuviéramos algo blanco, ¿no? Algo blanco grande, con esto lo que va a hacer es reflejar algo de luz. Fijaos en mi cara cómo puedo reflejar, ¿no? Y entonces lo que haríamos que en esa seta que tiene el sombrero tan... Fijaos cómo va cambiando. Esa seta que su propio sombrero pues hace sombra, pues podríamos iluminar la parte de abajo. Es un reflector que no son bastante económicos y se encuentran de muchas marcas, pues lo podemos llevar siempre en la mochila o si no, algo blanco, ¿eh? Antes hubo una moda que la gente lo que hacía era con un tetrabric, pues hacía un reflector, ¿no? Lo llevaba siempre en la mochila. Otra cosa interesante, quizás ya para gente que se especialice un poquito más en el macro, pues se lleva unos tubos de extensión para conseguir poder acercarnos un poquito más y conseguir más detalle de esa seta o de esa plantita. Y luego ya, pues si hay que llevar un grupo de flashes para hacer ya montajes un poquito más elaborados. Y muchas veces para fotografiar setas, igual en vez de llevar un trípode, aunque sea muy bajito y lo podemos llevar abajo, a veces es mejor llevar un beanbag. Un beanbag sería, la traducción sería una bolsa de alubias y lo que haría sería pues apoyar directamente la cámara en esa bolsa que estaría en el suelo, ¿vale? Entonces tú vas poniendo la cámara hasta que coge la forma y se quedaría ahí quietita. Entonces pues le das al disparador de 2 segundos para que no se mueva y ya está. Es que estoy leyendo algunas de las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, he terminado un poco lo que había preparado y voy a ver las preguntas y vamos respondiendo. Voy tirando por aquí. Veo que tengo muchos saludos de todos. Hola, ¿qué tal? A ver, venga, voy siguiendo. Decís todos hola, buenas tardes. Antonio Martínez, hola Antonio. Luis me preguntaba dónde se pueden ver los cursos y las fechas, ya os he comentado antes, bueno, mi web es www.sbmfoto.com, luego entráis a cursos y viajes y lo tenéis ahí todo. Tengo muchos saludos y me cuesta llegar aquí a las preguntas, pero he visto antes que había varias. A ver. ¿Qué zona de bosque mixto hay cerca de Irati? Pues bueno, en Irati hay zonas donde sí que hay todo este tipo de bosques. La mayoría sí que es un hayedo puro, pero bueno, algunos rincones, sobre todo cerca de los ríos, es donde hay más fresnos, donde hay otras especies. A ver, por aquí más preguntas. En Ordesas, ¿las fotos se toman en el valle o desde los miradores? Me dice Jordi. Bueno, pues desde todos los sitios, ¿no? Si lo que quieres es hacer fotografías
de bosque, pues los miradores están más altos que la parte del bosque, entonces podrías hacer el bosque desde arriba. Pero en los miradores lo bueno es que puedes hacer fotografías de la parte baja del valle, donde están esos bosques, donde está el río, y también las cumbres, ¿no? Además se ve desde los miradores, se ve Monte Perdido y todo. Entonces yo creo que la gracia de subir a los miradores sería pues para tener el ambiente completo. Si quieres hacer más bosques típicos o sea, más fotos típicas de interior de bosque o junto al río, pues sería por abajo, por el valle. Me dice Cordero Foto, ¿alguna vez te ha dejado de funcionar la cámara con el frío o la lluvia? Pues yo te puedo decir que la he tenido muchas veces los equipos que les caía nieve, les caía agua y hacía frío y no recuerdo ningún momento donde me haya dejado de funcionar. Alguna vez sí que ha dejado de funcionar, pues porque a las cámaras a veces les da por esto, pero bueno, normalmente lo que hago es apago la cámara, quito la batería, quito la tarjeta, vuelvo a meter la tarjeta, vuelvo a poner la batería, enciendo la cámara y casi siempre con eso se os va a resolver. O sea, fijaos que si alguna vez os pasa, probar esto lo primero. Y luego también puede ser interesante, por si acaso ha habido algún problema con el objetivo, el quitar el objetivo y volverlo a poner. ¿Vale? Y si no funciona, pues probar con otro objetivo, a ver si es que va a ser cosa del objetivo, no la cámara, pero bueno, si ya empieza a ser que no funciona con nada, pues seguramente sea algún error de la cámara. Pero bueno, en principio, a mí por frío y eso no me ha pasado. A ver, alguna pregunta. Si no, como tengo aquí las que me habéis puesto antes. Pedro Estrada Ramos me dices, ¿entonces no sería tan necesario un zoom tipo 24-105? Bueno, yo os he puesto pues, por poner como el equipo más básico, ¿vale? Ese 16-35, que nos va a venir bien, el 70-200 o 100-400 en mi caso, que nos va a venir muy bien, pero date cuenta que este objetivo que tú me dices, el 24-105, es el que está intermedio. Entonces también en muchas ocasiones estás con el 16-35 y dices, oye, me falta un poquito más de tele, pero el 100 es un tele mucho más largo, o a veces necesito como un 70, un 80, entonces yo sí que llevo siempre también el 24-105. Entonces yo suelo llevar 16-35, 24-105, 100 macro y 100-400. Ana Gatón me dice, uff, ¿y cómo conseguimos meter todo eso en la mochila? Bueno, el problema de los fotógrafos es que nos compramos mochilas grandes y entonces en esas mochilas grandes caen muchas cosas y esas cosas pues nunca quieres dejarlas en casa y siempre las llevas encima y acabas con la espalda un poco molida, ¿no? Pero bueno, es el hándicap de los fotógrafos, que si te dejas algo en casa, a veces lo echas de menos y entonces no sabes si llevarte todo o no. También otra cosa que hay que saber es el saber sacrificar algún objetivo pues para llegar más alto o ir a un sitio que si no, igual si llevaras todo el peso no podrías llegar. Y luego hay que también adaptarse. Yo muchas veces recomiendo a la gente que le veo muy esclava de ciertas ópticas, pues le recomiendo que utilice justo toda la contraria y que no lleve nada más. Entonces, pues igual le digo, ¿qué tienes? ¿Un 200 fijo? Vale, pues hoy sal solo a fotografiar con un 200 fijo. Y entonces lo que hacen es que ven que están muy acostumbrados a hacer fotografías con angular. De hecho, hay fotógrafos que tú ves sus fotos y todas están hechas con ultra gran angular. Siempre el mismo esquema de foto, un primer plano, una situación contrastada, ¿no? Y con ultra gran angular. Oye, hay muchísimas más fotos que se pueden hacer, siluetas o fotografías con detalles de teleobjetivos que no se las veo nunca y me pone por aquí Lumigaru, hay que llevar dos mochilas. Como llevemos dos mochilas también, mal. Claro, en otoño las jornadas suelen ser un poquito más cortas y entonces pues muchas veces dices, bueno, me llevo un bocadillo y alargo la jornada todo lo posible, ¿no? Entonces, si además del equipo de foto tienes que llevar un bocadillo, agua, algunas barritas, algo de fruta, pues es que ya pesa demasiado. Luego también hemos hablado que tienes que llevar un poquito más de ropa, por si acaso llueve, ¿vale? ¿Alguna forma para evitar la condensación por humedad en la lente? Vale, esto entiendo que es que tú estás con el equipo fuera y quizás pues te lo metes dentro de la chaqueta y se empaña ahí dentro, ¿no? O se entela, o depende de la zona, lo llamáis de una forma u otra. Bueno, esto es que el equipo no tenga grandes contrastes, que no salga que no venga de una zona fría y entre en una zona caliente de golpe. O sea, por ejemplo, si estáis en la calle y lo metes en la habitación, pues no hay que abrir la mochila de golpe, sino abres un poquito la cremallera para que el calor vaya entrando poco a poco, ¿vale?
o si estamos haciendo fotos y, como te he dicho antes, te lo metes en la chaqueta para que no se moje y luego lo sacas, pues ahí se te habrá condensado. Entonces, en principio, si tienes todo el rato el equipo con la misma temperatura, la misma humedad, no suele haber problemas por eso. Para mí lo más difícil, me dice Diego de la Fuente, para mí lo más difícil es preparar la mochila para no parecer un Sherpa. Siempre me gusta llevar un gran angular, incluso ojo de pez. En bosques son prescindibles, pues como he dicho antes, todo es prescindible. O sea, no hay una regla que digas, para hacer una bonita foto de otoño tienes que llevar esto, 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 poner un angular así, así, así y poner esta velocidad o tal, ¿no? La gracia es hacer cosas diferentes que son las que normalmente sorprenden. Si no, pues como decía antes, estás haciendo todo el rato el mismo esquema de foto. Pone Huerta fotografía. Tenemos las espaldas de Thor. Sí, pues un poco sí. Lo malo es al día siguiente cómo nos queda la espalda. Vale, yo tenía por aquí algunas preguntas. Quedan 20 minutillos. O sea, si tenéis alguna cosa que decir, ir comentándolo que ya va quedando poco, ¿vale? Que tengo que estar atento a la hora, que no se me pase, que si no esto se corta y queda un poco mal. Bueno, Felipe García nos decía en Twitter, hola Eduardo, ¿es imprescindible el polarizador? Vale, fijaos que es verdad, no hemos hablado de filtros, entonces, en principio, yo sí que suelo llevar para fotografiar de otoño, pues 3 filtros como imprescindibles, ¿no? Que sería el filtro polarizador, el filtro de densidad neutra y el filtro degradado gris neutro, ¿vale? De 3 pasos. Entonces, con esos 3 en principio yo ya me hago, pero muchos días no utilizo ninguno de los 3, ¿vale? Entonces, el polarizador va a venir muy bien cuando estamos dentro de un bosque y queremos quitar el brillo que tiene las hojas, bien por humedad o bien porque le está dando el sol. Entonces, al girar el polarizador y quitar esos brillos, vamos a ver mejor los colores que tienen las hojas. Entonces, para este tipo de fotos, perfecto. Si estamos en un río y queremos hacer fotografías del río y queremos que el agua sea más transparente y veamos el lecho, entonces aquí el polarizador nos va a venir bien. Pero si estamos en un charco, estamos haciendo el atardecer, aquí el polarizador nos va a quitar el reflejo en el charco y no vamos a tener las nubes naranjas reflejadas en ese agua. Entonces aquí no interesaría el polarizador. O si estamos haciendo una fotografía de una silueta, pues tampoco es interesante el polarizador, ¿vale? No siempre porque haya bosque o porque haya agua hay que utilizar el polarizador. Huerta Fotografía también en Twitter me decía, Edu, ¿cuál es tu consejo de mantenimiento, limpieza y guardado de nuestros objetivos después de una sesión de fotografía en la naturaleza con lluvia, niebla, nieve o mucha humedad? Solo quiero ver los hongos en el suelo. Vale, él nos dice porque es verdad que en el equipo puede ser que se crezcan hongos dentro de las lentes. Esto, bueno, luego habría que mandarlo a limpiar. ¿Pero por qué se produce? Pues puede ser por ese exceso de humedad o que quede humedad dentro. Entonces lo que nos interesa después de cada sesión, como hemos dicho antes, pues podemos con una gamuza o una toallita pequeña el secar el equipo, pero además nos interesa abriendo la mochila poco a poco, como hemos hablado antes, para evitar la condensación, que se seque la mochila para que no esté la mochila húmeda y se vaya secando el equipo, ¿vale? Entonces yo normalmente lo que hago es que voy abriendo poco a poco la mochila y cuando ya está en la misma temperatura, pues la dejo dentro de la habitación y ahí pues se suele secar todo. Si la mochila está muy mojada, porque a veces ocurre que has estado bastante ahí mojándote o has estado mucho tiempo en una hierba mojada y aunque son bastante permeables, pues muchas veces acaban empapadas, pues en ese caso lo que hago es saco los objetivos y todo de la mochila, lo dejo igual en una toalla para que esté más seco y la mochila la pongo al lado de la calefacción pues para que acabe secándose, ¿vale? Luis Gallego me ha mandado un montón de cosas que me parece muy bien. Me dice, he visto tu anuncio del próximo directo sobre fotografía de otoño. Aun habiendo leído tu libro, Fotografiar con mal tiempo un buen momento, sigo con dudas y se me ocurren algunas preguntas sobre esta corta época del año. Vale, el libro de Fotografiar con mal tiempo un buen momento, me imagino que algunos lo conocéis, es este. Y este libro lo que hace es enseñarnos algunos trucos y consejos sobre fotografiar las cosas que se dan en la atmósfera, ¿no? Pues fotografiar con lluvia, fotografiar con nieblas, fotografiar en nieve, todo esto sería, ¿no? Fotografiar tormentas también, o sea, no solo cosas de invierno o de verano. Podéis echarle un ojo en mi web y ahí tenéis pues el índice del libro y si os gusta, pues mira, os lo puedo enviar dedicado. Bueno, me decía, con el cambio climático parece que la estación se acorta en semanas o se desplaza en el calendario, que los colores vivos de las hojas y bosques se concentran entre mediados de octubre y mediados de noviembre.
cuando todo el aficionado se lanza a fotografiar y aprovechar las numerosas propuestas de talleres o salidas privadas. ¿Qué opinas sobre estas pocas semanas ideales para sacarle color a las imágenes? Pues ¿qué es lo que tenemos? O sea, hay otoños que son bastante feillos y otros que son mucho más agradecidos, entonces hay que aprovechar lo que tengamos, pero esto en cualquier época del año, ¿eh? No solo por el otoño. Las fechas más o menos has cuadrado, ¿no? Yo también diría que de mediados de octubre a mediados de noviembre es el otoño en la mayoría de la península ibérica. Y bueno, pues sin más, aprovecha todo lo que puedas. También parece que los últimos otoños no son tan duros en cuanto a temperaturas. Esto lo hemos hablado antes de que en los últimos otoños, a mediodía, de repente estabas sudando y dices, no parece muy normal, ¿no? Y tenías días de estar en manga corta, casi apetecía más estar tomando algo en una terracita que estar en un bosque, ¿no? A mí me gusta esos primeros fríos, sentir ya que me tengo que poner ropa me motiva. Me dice, aún así es recomendable llevar capas de ropa adecuadas para cualquier cambio súbito de temperatura, sobre todo en la montaña, como dices en tu libro. Pues sí, hemos hablado un poquito antes del tema de la ropa. Caminar por suelos plagados de hojas y con humedad suele ser resbaladizo y peligroso en entornos con mucho desnivel o barrancos. El calzado adecuado, ya os he dicho antes, recomiendo llevar botas de montaña con suela, no hace falta que sea una suela rígida como para ir a zonas de hielo, ¿vale? Sino para media montaña está bien, tipo suela Vibram o similar, ¿vale? Hay algunas marcas que ya dan buena calidad solo con que sea la marca. Luego, algún consejo sobre la gestión de la temperatura de color manual en nuestras máquinas para adecuar, sin exagerar, nuestras fotos a los colores naturales de la naturaleza con la máxima fidelidad. Vale, normalmente lo lógico sería, si hace un día soleado y estamos fotografiando al sol, pues poner balance blancos luz día. Si estás en un interior de bosque un día nublado, pues sería nublado, y si es un día despejado pero ya estás en la parte donde da la sombra del bosque, pues sería poner balance de blancos sombra, ¿vale? Pero en alguna ocasión a mí me da la sensación de que cuando pongo esto queda como un color demasiado, ¿cómo lo diría? Demasiado empastado, ¿no? Como que queda todo como muy uniforme, y yo a veces sí que hago el truquillo de, aunque debería haber puesto quizás nublado, pongo luz día y entonces me queda un pelín azulado algunas partes y contrasta más con las zonas más cálidas. Si queréis podéis probar este truquillo. O por ejemplo en Urederra es verdad que el agua ese azul, cuando pones el balance blanco o nublado, a veces el color se pierde un poco y suele ser mejor el poner algo cercano, o luz día, o nublado, o alguna cosa intermedia. Pero bueno, esto es cuestión de probar y a ver en qué momento os gusta más. Pero no dejéis de poner balances de blanco un poquito fríos, porque igual os gusta ese consejo. Decía también, tenemos menos horas de luz solar y una altura menor del sol. Eso es, en verano el sol llega mucho más alto, mientras que en otoño y sobre todo en invierno el sol casi no asciende, ¿vale? Lo que nos da unas sombras mucho más alargadas, ¿vale? ¿Cómo nos afecta el cambio de horario el 31 de octubre, con el retraso de una hora, a las planificaciones de las fotos en las horas mágicas de la hora azul o la hora naranja? Pues mira, a nosotros nos puede afectar el hecho de que quizás en algunos hoteles te diga el desayuno a partir de las 8 y te cambien la hora y digas, vaya, ahora es como si fueran las 9, ¿no? Con lo que igual no llegas al amanecer. Pero para eso, a la naturaleza le da igual que nosotros cambiemos la hora. Y los programas de planificación, pues tipo Photopills o así, lo que hacen es se adaptan a ese cambio de hora y ya está. Como está muy especificado cuándo se va a cambiar, pues no hay ningún problema. Y luego me decía también, ¿hay algún fenómeno más frecuente en el cielo en otoño frente a otras estaciones? ¿Algún tipo de nube, halos solares, arcoíris más bajo? Bueno, el hecho de que el sol no ascienda tanto, lo que nos va a dar es la opción de que aparezcan más veces arcoíris. Alguna vez os habréis preguntado por qué hay un día de verano en el que está lloviendo, hay sol, y dices, tiene que salir arcoíris, y no aparece, ¿no? Eso es porque el ángulo en el que está el sol es muy alto y necesita que esté a 45 grados. Entonces, cuando el sol está un poco más bajo, a 45 grados, que su sombra daría aquí, dijéramos, en el suelo, el arcoíris sí que aparecería en esta parte. Cuando está muy alto, el arcoíris aparecería por debajo del horizonte, por eso no lo vemos. Y cuando es amanecer o atardecer, el arcoíris aparece muy alto, ¿vale? Porque el sol está muy bajo, esos 45 grados hacen que esté muy alto.
¿vale? Entonces, si el sol no asciende tanto, cualquier lluvia que haya en cualquier momento del día es posible que nos dé un arco iris. Por eso, muchas veces pues, encontramos arco iris en invierno y en otoño o en primavera, pero es más difícil en verano. Nos queda 10 minutillos, casi hay que empezar a despedirse. No sé si tenéis alguna última pregunta por aquí alguien. No sé, ¿no me decís alguna preguntilla más? Yo esto, por si queréis repasarlo, lo voy a tratar de publicar ahora, espero no equivocarme, ¿vale? Lo haré como una publicación. Y simplemente recordaos un poquillo eso, que tenía los cursos, que prácticamente están llenos, pero si alguien está interesado en venir a fotografiar conmigo a estos lugares, pues entra en mi web, ebmfoto.com, en la sección de cursos, y tenemos el 22, 23 y 24 de octubre en Irati. Ya os digo que es la época buena, porque llevo 16 años haciendo aquí el taller. Ahí vais a acertar. El que teníamos 24, 25, 26, que este año he preparado domingo, lunes, martes, por esa gente que tiene a veces que me dicen, no prepara nunca los lunes porque yo trabajo el fin de semana y no puedo. Pues para esa gente lo he preparado este año y la verdad es que está ya completo. Nos quedan 2 plazas para el curso de Urederra Urbasa, que sería 29, 30 y 31 de octubre. Y luego tenemos también el curso de fotografía creativa en el Montseny, en Barcelona. Y para este todavía quedan 5 plazas, o sea que os podéis apuntar. Este sería solo de un día, los otros son de 3 días. Y bueno, pues no sé. Por mi parte, esto es lo que tenía preparado para contaros. Y bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Si alguien tiene... Ah, mira, me dice, ¿es recomendable bastones de trekking? Pues esto dependerá de cada uno. Es posible que algunas subidas, que sea un poco resbaladizo, que haya hojas, que haya barro, pues quizás te pueda resbalar. Entonces un bastón de trekking puede ir bien. También puedes coger el trípode, dejar solo una pata y lo utilizas un poco como bastón. De hecho, hay algunos trípodes que puedes aflojar una de las patas y es un bastón. Me dice, el truco de colocar polarizador correctamente, ¿cuál es? Muchas veces no lo utilizo porque el color no me gusta, no es real. Vale, aquí el polarizador lo que tienes que hacer es girarlo, son como 2 lentes que giran entre sí, ¿vale? Entonces tú tendrás que girarlo hasta que haga el efecto que te gusta. Si tú lo has dado la vuelta a todo y no te gusta ninguno de los efectos, entonces es que no había que poner polarizador. Pero bueno, la verdad es que se ve bastante bien cuál es el efecto y entonces, bueno, pues si vas a ver claramente que te interesa ponerlo o no te interesa. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, interior de bosques, yo te diría que casi siempre te va a venir bien, ¿vale? Me dice, ¿sigue prohibido entrar de noche en Bardenas? Pues sí, aunque aquí el otoño en Bardenas, la verdad es que como no tenemos ninguna especie caucifolia, excepto algún tamariz, el otoño es igual en todas las estaciones aquí en este lugar. Y no sé si tenemos alguna. Ah, me pregunta uno, ¿cómo está Irati? Pues estos días no he estado por Irati, sí que he estado en sitios donde más o menos es a la vez que Irati y he visto que empezaba a coger algo de color, ¿vale? Pero entiendo que la época buena será hacia el 20 y tantos. Pero bueno, Irati, como tiene diferentes altitudes, pues suele empezar el otoño en las partes altas, en la zona de Abodi, por ahí, y suelo terminarlo en el embalse de Irabia o incluso un poquito más abajo, ¿vale? Que hay algunos robledales muy interesantes. Entonces, bueno, depende cómo esté el año, pues estoy más en una zona u otra. De hecho, en los talleres, por eso, como lo bueno de los lugares es conocértelos muy bien, porque así, dependiendo de cómo estás, sabes a qué sitio tienes que ir y cómo vas a acertar, ¿no? A veces está todo sin hojas, excepto un pequeño rincón que tú sabes que siempre está más protegido y ahí se pueden seguir haciendo fotos. Entonces, bueno, esto es la clave. Si vais con alguien que organiza un taller, en principio esto lo debe conocer y tenéis esa ventaja. Y si vais por vuestra cuenta, pues os costará más tiempo encontrar estos lugares. Lo malo que, pues, si tenéis solo un par de días o así de fin de semana, pues a veces no da tiempo y has ido hasta allí y te has perdido un poco el hacer las fotos. Pero bueno, hay gente que le gusta fotografiar en solitario y otras pues que le gusta que alguien le guíe por lo menos las primeras veces o fotografiar con más gente y así ir de charlas y demás. Vale, pues bueno, no sé si hay alguno más. No os veo más preguntas. ¿Algún sitio para alojarse en la zona de Irati? ¿Qué recomiendas? Bueno, pues en Irati tenemos principalmente dos zonas que sería el Valle de Salazar, Ochagavía sería como el pueblo principal,
ya os digo que va a estar complicado encontrar nada de Ochoavía. Y luego por el otro lado serían la Ezcoa, en la zona de Aribe, Urbaizeta, por ahí, que también os digo que va a estar bastante complicado el encontrar algo. Daos cuenta que son valles pequeñitos, que en algunos momentos, como ahora en otoño o en algunos puentes, tienen muchísima demanda, pero el resto del año está más tranquilo. Entonces no hay grandes hoteles, los hoteles son pues de 8, 10 habitaciones y se llenan muy pronto. Hay algunas casas rurales también pequeñas. Y bueno, hay algún camping, no sé si no te importa ir en tienda de campaña, pues tienes por ahí varios campings en la zona y puedes alojarte ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por estar ahí, haberme aguantado todo este ratillo. Que quizás a alguien se le ocurre algo, pues bueno, me podéis hacer otro comentario pues, me mandáis por email o me mandáis en las redes sociales. Y bueno, cuando saque un ratillo, pues os contesto. Pues nada, muchas gracias a todos. A disfrutar de la fotografía y a pasarlo bien en otoño. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Agur, adiós. Gracias, Flavio.